Buen día con todos. Bienvenidos a Misión Cristiana Vida. Si es que vienes por primera vez, eres nuestro invitado especial. Si es que decides regresar, ya no eres nuestro invitado especial, porque ya eres parte de la familia. Así que bienvenidos, por favor, le damos fuertes aplausos. Esta es época de vacaciones, así que algunos se han tomado vacaciones y están de viaje. Y otros se han tomado vacaciones en sus casas también. Yo recuerdo un texto en la Biblia que mencionaba el rey David. ¿Han escuchado hablar del rey David? El jovencito que es famoso por matar a Goliat, un gigante enemigo del pueblo de Dios. Pero él decía muchas cosas, y una de las cosas que él decía es: yo me alegré con aquellas personas que me decían, vamos a la casa de Dios, vamos a la casa de Dios. Y eso quiere decir que habían personas que le decían a David, vamos a la casa de Dios. En ese tiempo la casa de Dios era el templo. Y decían, vamos a la casa de Dios. Y cada vez que él escuchaba gente decir, vamos a la casa de Dios, él se alegraba con esas personas. En otra ocasión, David decía, una cosa he decidido yo, y esta yo voy a buscar, que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. Ahora, obviamente esto no se puede tomar literal hoy, porque imagínate estar todos los días en la iglesia. Pero hay algo interesante referente a esto que David dijo, porque él dijo, una cosa he determinado yo en mi vida. Y esta cosa que yo he determinado en mi vida, esta yo voy a buscar, que esté en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Podemos aplicar este principio a nuestras vidas en nuestros tiempos? Sí, y no se refiere a que debes venir a la iglesia todos los días, porque nosotros ya somos parte de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Entonces, mientras yo sea consciente de esa realidad espiritual en mi vida, entonces yo debo ser consciente que donde quiera que esté y con quien esté, yo soy parte de la casa de Dios. O sea, donde estés y con quien estés, tú debes ser consciente quién eres. Eres un hijo de Dios, eres luz en este mundo y el propósito de la luz es iluminar. Así que qué bueno que hoy estén aquí en la iglesia, que es la casa de Dios. En una ocasión Jacob estuvo en el desierto y la Biblia dice que él tuvo una visión, un sueño. Y él vio que en ese sueño Dios estaba, los ángeles de Dios estaban y Dios estaba allí. Y él dijo, Dios está aquí, yo no lo sabía, pero ahora lo sé, Dios está en este lugar. Así que este lugar será llamado casa de Dios, puerta del cielo. Esa fue la frase que Jacob dijo cuando él supo que Dios estaba en ese lugar. Ahora, todo lugar donde está la presencia de Dios es casa de Dios y es puerta al cielo. Todo lugar donde la presencia de Dios está es casa de Dios y es puerta al cielo. Ahora, donde quiera que tú estás, escúchenme lo que les voy a decir, donde quiera que tú estés, con quien estés, allí donde estás tú, está la presencia de Dios. Porque el apóstol Pablo dice, Cristo vive en... Si Cristo vive en ti, Dios vive en ti. Donde quiera que tú estés, allí está la presencia de Dios. Porque Dios vive en ti. Eso quiere decir que donde quiera que tú estés, es la casa de Dios y es una puerta al cielo. Donde quiera que tú estés, está la presencia de Dios. Eso quiere decir que donde tú estás, allí está la casa de Dios. Y ahí está una puerta abierta hacia Él. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Ser luz. No es algo muy complicado ser luz.
no es tan difícil ser luz. A veces los evangélicos lo han hecho difícil, pero ser luz no es tan complicado como a veces pensamos. Y es porque mucha gente piensa que para ser luz tenemos que ser predicadores, teólogos, estudiosos. Hay gente que todo le echa la responsabilidad a los pastores o a los líderes. No, sí, es que el pastor, algunos dicen no, es que el pastor está más cerca de Dios. Yo he escuchado eso mucho. Tú puedes estar tan cerca de Dios como el pastor más famoso y más conocido del mundo. No se trata de la posición que ejercemos, se trata de la relación y la comunión que tenemos con Dios. Yo he encontrado personas que dicen, no, pastor, usted ore por él. Yo le digo, ¿y por qué no oras tú? No, es que Dios le escucha a usted más que a mí. Y yo le digo, no, Dios te escucha a ti tal como me escucha a mí. Y si es tu papá o tu mamá o un amigo tuyo, tu oración va a ser más poderosa que la mía, te digo. Y me dicen, ¿por qué? Porque hay una relación entre ustedes. Es tu amigo, no es mi amigo. Yo ni lo conozco. Ahora, yo puedo orar por él. Claro que, y con gusto lo haría. Pero si tú oras por él, por la relación que tienen, tu oración será más poderosa que la mía. Así que déjame enseñarte cómo orar. Yo voy a orar, sí, pero ora tú por tu amigo. Las relaciones hacen que nuestras oraciones sean más poderosas, porque hay un vínculo. No es lo mismo que tú ores por tu hijo, por tu hija, que tú ores a Dios, a que tú ores tal vez por el amigo de tu amigo. ¿Sí me entienden? Porque hay un vínculo con tus hijos. No es lo mismo que tú ores por tu esposa, a que tú ores por la comadre. Porque hay un vínculo muy fuerte con tu esposa. ¿Sí me entienden? Entonces, bienvenidos a la casa del Señor. Esta es la casa de Dios. Y cada domingo en la mañana esto se convierte en la casa de Dios. Porque la presencia de Dios está aquí. Ahora yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué Dios está aquí? ¿Por qué? ¿Porque le gusta el piso verde? ¿Por qué Dios está aquí? ¿Porque le gusta la estructura? Dios está aquí porque nosotros estamos aquí. Dios está aquí porque si nosotros salimos, Dios no se queda aquí. Él se va con nosotros a donde quiera que vayamos. Eso quiere decir que esta mañana, este lugar es santo. Este lugar es santo esta mañana, porque los santos están aquí. Alguien dirá, pastor, yo no soy santo. Si usted supiera lo que hice esta mañana. Somos santos no por nuestras propias obras. Somos santos porque Dios nos ha santificado por la obra de Cristo en la cruz. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta, dice, a los santos que están en Roma, les escribo esto. A los santos, a los santos. ¿Saben cómo Dios llama a sus hijos? ¿Saben cómo Dios nos ve? Como santos. Tú dirás, pastor, es que yo no soy santo. Si eres un hijo de Dios, eres santo en tu espíritu, en tu interior. Dios ve santidad allí en tu interior. Tal vez tú puedes decir, pero yo fallo, peco, cometo errores. Sí, esos pecados fueron pagados por Cristo en la cruz. Y si le confesamos y le pedimos perdón a Dios de nuestros pecados, entonces Dios nos perdona. Él dice, mira, si tu pecado fuese tan negro como el ébano, yo lo voy a hacer blanco como la blanca lana. Así que, miren, el pecado no es problema para Dios. Eso no es un problema. ¿Saben cuál es el gran problema que Dios tiene con la gente? No son sus pecados, es su incredulidad. Ese es el gran problema que Dios tiene con la gente. No son sus pecados, porque los pecados ya fueron pagados. El precio fue pagado por Cristo en la cruz. Es la incredulidad de la gente, el gran problema que Dios tiene con las personas, porque la gente
No se atreven porque se requiere valentía para creerle a Dios y decirle, sí Señor, creo que tú eres real, pero no solo que eres real, sino que quieres ayudarme, quieres levantarme. Creerle a Dios de tal manera, al punto que yo pueda creer y confiar en Él, al punto de poner mi vida en sus manos. Porque hay mucha gente que dice, no, yo creo. Yo me he encontrado con personas que dicen, pastor, yo tengo toda la fe del mundo. Yo le digo, ten fe de la Biblia, no del mundo. Hay solo una manera de demostrar si confiamos en Dios. Solo una manera, no hay más. Solo una forma de demostrar que confiamos en Dios. ¿Cuál es? Mis hechos. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. ¿Cómo yo puedo saber si una persona cree en Dios? Mirando sus hechos, mirando su vida. Entonces yo veo la vida de alguien y yo puedo saber si cree en Dios o no cree en Dios. Y no hablo de que si creen que Dios existe, porque eso es una fe intelectual, científica. Hablo de una fe del corazón. Una fe que dice, yo creo, Señor, aquí está mi vida, confío y creo que tú vas a arreglar esta cosa desarmada. Como decía la canción, yo estaba roto, pero tú me amaste así. ¿De qué me sigue? Que yo olvidé la letra. Tu gracia me alcanzó y mi pecado borró. Cuando yo canto esta canción, yo recuerdo cuando yo estaba roto. Porque esto inició hace 24 años atrás, cuando realmente mi vida estaba destrozada, cada pieza tirada de un lado para otro lado. Pero Dios cogió cada piecita de mi vida y empezó a armar otra vez, pero ya a un nuevo César. Según los Corintios 5:17, la Biblia dice que ahora que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, este es el gran deseo, es lo que Dios desea para cada persona en el mundo. ¿Cuántos recuerdan aquello que divide la historia de la humanidad? El nacimiento de Cristo. Todas las fechas, sí, es cierto, desde que Cristo nació, la historia de la humanidad fue partida en dos. Todas las fechas se determinan antes de Cristo y después de Cristo. Aún los ateos, cuando quieren estudiar historia, ponen la fecha antes de Cristo y después de Cristo. Aún aquellos que dicen que Cristo nunca existió, cuando escriben fechas históricas, las escriben antes de Cristo y después de Cristo. La historia de la humanidad sufrió un cambio desde que Cristo vino a este mundo. Ahora, lo que Dios desea es que también haya un punto de diferencia en nuestras vidas de manera personal. Que nosotros podamos decir, mi vida antes de Cristo era así y ahora después de Cristo es así. Que Dios parta tu vida en dos también y tú puedas decir antes de Cristo y después de Cristo. Esta es mi vida ahora, después de Cristo. No es una vida perfecta, no es una vida inmaculada, cometemos errores, pero estamos en un proceso de crecimiento. Entonces, hoy soy mejor que ayer. John Maxwell dice que si tu vida sigue igual de hace 10 años atrás, tienes un gran problema, no has crecido. Yo estuve revisando algunos materiales que había escrito, que por cierto voy a iniciar a escribir un libro. Y espero que ustedes compren mi libro. Sobre todo eso. Pienso que ya es tiempo de hacerlo. Tengo escritos ahí, solo están para poner en orden, escribirlo, buscar profesionales que hagan la tapa, el diseño y una editorial que me ayude a distribuirlo.
y traducirlo al italiano. Estamos en Italia. Pero Dios desea que nuestras vidas cada vez sean mejor. El problema no es de Dios, nunca ha sido el problema de Dios. Siempre ha sido el problema nuestro. O sea, todo depende de nosotros, aquello que nosotros decidimos. Quiero que lean conmigo un texto, por favor. Romanos 7:19. Y si alguien, el primero que lo encuentra, por favor, me ayuda a leerlo en voz alta. Romanos 7:19. Es un texto muy conocido y quiero agradecer a quienes me ayudaron a encontrarlo ahora. Esto fue el corazón y el pensamiento del apóstol Pablo, siendo influenciados e inspirados por el Espíritu Santo. Romanos, el capítulo 7, el verso... Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Muy bien. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque no hago el bien que quiero. O sea, ¿cuántos de ustedes alguna vez han querido hacer algo bueno? Pero se dan cuenta que eso bueno que quieren hacer, no lo hacen, sino que terminan haciendo lo contrario. A veces uno dice, ya no voy a responder mal a mi esposo, ya no le voy a responder, no, esta vez me callaré, cerraré mi boca, esta vez no voy a faltar el respeto, no, esta vez... No, la próxima. Hasta que llega el momento, ¿no? Y de repente el esposo revienta y dice algo, y la esposa, pero qué cosa, tú también, hace años que no sé qué, bla, 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 y empieza el fuego, ¿no? El gran incendio. Y después uno se da cuenta, pero yo dije que ya no iba a reaccionar así. El bien que yo quiero hacer, eso no lo hago. Es lo que está diciendo ¿quién? El gran apóstol Pablo. Y luego sigamos leyendo, ¿no? Dice, el bien que yo quiero hacer, eso no lo hago. Pero el mal que no quiero, eso lo hago. Todos nosotros, aún ahora, pasamos por situaciones en nuestras vidas donde si fuéramos honestos, dijéramos esto también. Yo sé que no es muy fácil decir esto desde un púlpito, un maestro, un predicador, un pastor que se pare delante de la iglesia y diga, hermanos, el bien que yo quiero hacer no lo estoy haciendo. Y el mal que yo no debo hacer, hermanos, eso hago. Todos nosotros pasamos por situaciones como la que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando de su carácter, de su personalidad, está hablando de su forma de ser. Él está diciendo, el verso 14 dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que, ustedes pueden seguir leyendo en casa todo el contexto para que lo entiendan mejor. El apóstol Pablo está hablando aquí de dos leyes espirituales en la vida de un cristiano. Habla de una ley en sus miembros, en lo que él lo llama, él dice soy carnal, se refiere a los deseos de su carne. ¿Cuántos de ustedes tienen deseos carnales? ¿Solo yo? Somos carnales. Una cosa es tener deseos carnales y otra cosa es obedecer los deseos carnales. Porque ser tentado no es pecado. Caer en la tentación es pecado. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Ahora, analice la palabra tentación. La palabra tentación es una fuerza externa, negativa, mala, que te atrae.
La tentación viene del diablo. Y la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. Eso quiere decir que habían fuerzas espirituales del reino de las tinieblas que tentaron a Jesús en todo, pero que no se halló pecado en él. Jesús fue tentado, sí, pero ser tentado no es pecado. Caer en la tentación es pecado. Ahora, vemos a un apóstol Pablo luchando con una situación emocional, espiritual interna. Y llega a un punto en su humanidad donde él se siente frustrado. Hay veces que uno tal vez llega y dice, la verdad yo ya me cansé, no cambio. El mismo problema año tras año, año tras año. Hay gente que se cansa de luchar, obviamente muchos luchan con sus propias fuerzas y es difícil luchar con sus propias fuerzas sobre situaciones espirituales. O sea, no puedes luchar con un cuchillo contra alguien que tiene una ametralladora, ¿no? Vas a perder. Nuestras fuerzas humanas no son tan fuertes como las fuerzas espirituales que el diablo tiene. Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda espiritual. Y esa ayuda viene del Señor. Cuando Cristo vive en mí, la Biblia dice que soy más que vencedor. La Biblia dice que Dios me pone en una posición y me da una autoridad que es más allá que toda autoridad espiritual que existe en el mundo. El nombre de Jesús. Que se nos dio un nombre que es sobre todo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las cosas espirituales que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Entonces, desde el momento que entregamos nuestras vidas al Señor, nos convertimos en hijos de Dios. Entonces, en ese momento inicia una nueva relación y una nueva comunión con Dios, Dios nuestro Padre y nosotros sus hijos. Entonces, como nosotros ahora somos hijos de Dios, Dios nos da el primer y gran regalo, el regalo más importante que se llama salvación. Y junto con la salvación le mete un montón de, como le llaman en ventas, valores agregados. Un montón de bendiciones extras. Pero el regalo más importante es la salvación. Pero pone tanto a nuestra disposición. El problema está que a veces muchos cristianos no le sacan provecho a estos otros regalitos adicionales que Dios nos ha dado. La idea no es esa. Pablo aprendió muchas cosas en su vida después que conoció a Jesús. Después de haber sido un maestro, un fariseo, alguien que enseñaba la ley, alguien celoso del judaísmo, vemos a un apóstol Pablo, después de haber recorrido, después de haber conocido a Jesús, después de haber recibido revelaciones directas de parte del Señor, ahora vemos a un apóstol Pablo frustrado en su humanidad, como que está diciendo, ya me cansé de esta situación. Estoy harto de esto, ya no lo aguanto más, ya no soporto esta situación, tener que luchar con estas cosas. Y él dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Digan conmigo, una ley. Una vez más, repitan conmigo, una ley en mi cuerpo que me empuja a hacer lo malo. Otra vez, hay una ley en mi cuerpo que me empuja a hacer lo malo. Y luego dice, pues según el hombre interior, ahí está hablando ya de su espíritu, me deleito en las cosas de Dios. Pero veo una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi interior.
y que me lleva cautivo al pecado que está en mis miembros. Es una lucha diaria que todos vivimos. Todos vivimos luchas espirituales, ¿verdad? Desde el momento que vivimos en este mundo, cada día vienen pensamientos malos a nuestras mentes. Vienen impulsos, reacciones malas. A veces herimos a otras personas con una reacción de inmadurez. A veces reaccionamos mal. A veces personas con justa razón que nos han ofendido se merecen que yo le responda mal, ¿verdad? Y uno puede decir en su manera, pero se lo merece porque me maltrató. Pero el principio bíblico es bendice a los que te maldicen. ¿Por qué? Porque si tú maldices al que te maldice, enciendes una llama de maldiciones. Pero si tú bendices al que te maldice, se apaga ese fuego. Es como echarle agua al fuego y se apaga. Si nunca lo has hecho, haz la prueba. Si alguien te ofende, bendícelo y verás como todo ese fuego de ira, de rabia que quiere, solito se apaga. Recuerdo una vez manejando, ahí en Perú, un señor, no sé qué le habrá pasado a ese señor, parecía que estaba endemoniado, manejando. ¿Han visto gente manejando como endemoniados? Allá en Perú hay muchos. Y me metió el carro, me cerró, veía de manera sinvergüenza, ¿no? Dije, me dio rabia y salía otra vez. Entonces, yo por un momento pensé, dije, le voy a dar una lección, lo voy a cerrar también, lo voy a vengar. Una vez lo hice, ¿saben? Quiero confesar públicamente que me vengué. La carne. Sí. Y saben que ustedes no saben qué bien se siente cuando uno se venga de alguien que te ha hecho mal. Uno se siente, qué dulce es la venganza. Pero después todo eso desaparece. ¿Y después qué? ¿Después qué? Tú no sabes lo que puede. Tú no sabes la otra persona cómo puede reaccionar. O tú no sabes cómo puede quedar la otra persona. Y puede ser que nuestra venganza cree una separación para siempre con otra persona. Dios no quiere eso. Dios quiere restauración. Y como conversábamos ayer, la mejor manera es por medio del perdón. El perdón es el arma más poderosa que tenemos para sanar relaciones. Y me da mucha pena que mucha gente no lo usa. Es como que tú estás enfermo de algo y el médico te dice, estás muy enfermo, puedes morir de esta enfermedad. Pero no te preocupes, este es el diagnóstico y este es el tratamiento. Si tú tomas esta medicina, vas a sanar. ¿Qué harías tú? Ok, ¿cuánto cuesta? Lo que cueste, no me importa. ¿Por qué? Me va a sanar. No importa lo que cueste, no importa si esta medicina es cara, porque yo necesito tomarlo, si no, muero. Estoy enfermo y esto me va a sanar. Qué tonto sería que yo diga, cuesta muy caro, no lo compro. Sería estúpido, ¿no? Es decir, no, cuesta muy caro, no lo compro, te mueres. Lo mismo pasa con el perdón. El perdón es la única medicina que sana las enfermedades espirituales de relaciones interpersonales. Pero ¿saben qué? El perdón cuesta caro. Es muy costoso. Entonces algunos dicen, cuesta mucho. ¿Y qué pasa? Matan relaciones. Mueren sus relaciones.
tienen 30, 40 años peleados con el papá, 30, 40 años peleados con la mamá, 30, 40 años peleados con el amigo, con el hermano, algunos se mueren y nunca le han pedido perdón a su mamá, a su papá, a un amigo o quien sea. Porque el orgullo está ahí bien enraizado. No, que él me pida perdón, ¿por qué yo? No, siempre no. ¿Por qué yo? Sí, él debe pedirme perdón, o ella debe pedirme perdón. Vemos a un apóstol Pablo luchando con una situación interna. Y él dice, yo tengo un problema. He encontrado una ley en mis miembros que me empujan hacia lo malo. Pero luego él dice, pero en mi interior, él le llama el hombre interior. En mi interior, de verdad, yo me deleito en las cosas de Dios, dice él. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. En mi interior yo me deleito, disfruto. Pero luego cuando eso que está en mi interior, yo quiero vivirlo, encuentro esta cosa, estas leyes, esta vaina en mis miembros que me empujan a hacer lo malo. Entonces esa cosa que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Si ustedes continúan leyendo los próximos capítulos, por ejemplo en el capítulo 8, él habla de vivir en el Espíritu, o sea, le encuentra la solución a su problema. En casa pueden leer el capítulo 8 y se dan cuenta que él ahora dice en el verso 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que han aprendido a vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Él encuentra la solución a este problema que todos tenemos. Aprender a vivir en el Espíritu. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? No significa ir volando en el aire, no. Vivir en el Espíritu tampoco es convertirse en un zombie espiritual. Zombies espirituales, personas religiosas que a veces hasta se vuelven muy místicas. Personas que dicen, oh cielo, sí, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. Ah, quema, quema. Ah, sí. Son personas, yo conozco personas así, que a veces son extraños. Tengo un amigo, es mi amigo, pero él cuando me saludaba, siervo, así me saludaba. Yo le decía, tranquilo, le decía, salúdame normal. Y él me decía, no, es que el fuego del Señor está en mí. Y yo le digo, sí, tranquilo, no me quemes. Le digo, salúdame normal, le digo, somos amigos. No tienes que hacer eso, Dios está en ti. Y no necesitas, o sea, el Espíritu Santo no necesita ayudaditas. El Espíritu Santo sabe hacer bien las cosas. Vivir en el Espíritu es sencillo. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Cuál es el inicio para vivir en el Espíritu? En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo da la solución. Él dice, hermanos, vivir en el Espíritu es no satisfacer los deseos de tu carne. O sea, no alimentar los deseos de tu carne. Eso es vivir en el Espíritu. Porque él dice que los deseos de la carne y los deseos del Espíritu están en una lucha, una contienda constante. Ahora, el principio de la lucha es el más fuerte siempre gana. El más fuerte siempre va a ganar. Si tú alimentas tu carne más que tu espíritu, cuando tengan que enfrentarse en una lucha, ¿cuándo es ese confrontamiento? El momento de la tentación. Viene la tentación y empieza la lucha. Rocky, ¿no? Empieza la carne a luchar con el espíritu. En tu interior verdaderamente hay una lucha espiritual. Cada vez que viene una tentación, inicia una lucha en tu interior. El espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, pero la carne quiere satisfacerse.
quiere deleitarse. La carne solo ve el disfrute, la satisfacción humana, pero el espíritu quiere agradar a Dios. Empieza la lucha. ¿Quién va a ganar? El que está mejor alimentado. El que está mejor alimentado, porque es más fuerte. Si alimentaste mucho tu carne, vas a caer en esa tentación. En ese momento tú puedes gritar, orar, hacer, Señor, ayúdame. Puedes hacer 1000 cosas, Tu carne está ya, pero tu carne está más fuerte. está lista. Gordito. Gordito. Entonces, vas a caer. Entonces, la idea es alimentarnos. Ahora, ¿cómo alimentamos nuestra carne? Miles de ejemplos. Todas las cosas que le dan satisfacción a tu carne es alimentar a tu carne. Aunque algunas cosas inclusive no son malas, no son pecaminosas. Pero controla eso en tu vida. Les doy un ejemplo sencillo y práctico. Mirar televisión. No es malo, pero depende qué ves en la televisión, ¿verdad? Yo puedo ver en la televisión algo que me va a ayudar y me va a edificar, pero también puedo ver en la televisión algo que me va a destruir, que va a destruir mi mente, que va a destruir mi alma. Entonces, eso depende. Entonces, yo hago una pregunta, por ejemplo, y no tienen que responder. ¿Cuántas horas a la semana dedicas tu vida a, por ejemplo, escuchar alguna enseñanza o alguna conferencia que bendice tu vida espiritual? ¿Y cuántas horas a la semana dedicas a ver televisión? O estar en Facebook, ahora estar en Facebook también depende, porque puede ser que en Facebook tengas relaciones con amigos cristianos y se edifiquen, ¿no? Pero Facebook solo para relaciones sociales, o Instagram, o WhatsApp. Cada uno de nosotros sabemos cuántas horas a la semana le dedicamos a algo que edifica nuestras vidas y algo que destruye nuestras vidas. ¿Cuál es el consejo de Dios? Desechen aquellas cargas, aquellos pesos y aquellos pecados que nos asedian. No es difícil cuando uno toma la determinación, como ayer Enrique decía, todo depende de cómo es la palabra de, ¿cómo dijo? Perseverancia, disciplina, porque hablábamos de su dieta, ¿no? Es una dieta estricta, disciplinada. Ricky, ¿no? El hijo de Ricardo, y Zoila, y él decía, pastor, pero es cuestión de disciplina, y para hacer ejercicios yo no tengo disciplina, ya tengo que proponerme y esforzarme y necesito ayuda. Yo tengo otras disciplinas que he desarrollado y que fielmente los cumplo, que ya es parte de mi vida. Pero para hacer ejercicios, he intentado muchas veces, créanme, hacer ejercicio. Yo digo, esta vez sí inicio toda la vida, hasta mi último día de viejito voy a cumplir. Inicio como escobita nueva. Inicio todas las mañanas, mis ejercicios, todo bien. Al mes y medio ya llega el mes, va bajando. Siquiera llega el mes. Y después, una vez estuve estudiando el método japonés, es el último método que en Japón están haciendo, el método de los 3 minutos. Ellos dicen, han descubierto ahora según sus estudios y sus experimentos sociales, que si uno quiere aprender una disciplina, debe hacerlo por 3 minutos todos los días. No 5, no 10, no 15 minutos, no, 3 minutos. Eso es un ejercicio psicológico realmente, porque uno dice, 3 minutos pasa rápido, ¿no? Y cuando menos te das cuenta, ya no son 3 minutos. Lo estás haciendo 10, 15, 20 minutos, hasta media hora. Y lo disfrutas, pero en tu mente debe estar 3 minutos. 3 minutos. Y tú puedes hacer 15 minutos y tú piensas que has hecho 3 minutos. Ahora, está demostrado, es un método nuevo que estuve revisando de los japoneses y lo aplican en sus empresas, en sus negocios, en sus trabajos para ejercicios de disciplina, ¿no?
Y funciona. A mí me funciona. Ese es lo que más me duró, pero no pudo conmigo. Yo vencí. Dejé de hacer ejercicio. Le gané al método, le gané al método. Dios mío, yo digo, Señor, necesito ayuda en esto de hacer ejercicio. Pero ya para terminar, la solución, una vez dije esto, la solución a todos los problemas se llama crecimiento espiritual. Los problemas relacionales en tu trabajo, en tu casa, en tus amigos, cualquier problema que tú tengas, piensa en el problema más grande que tienes ahorita. Cierra tus ojos un momento o piensa ahí donde estás. ¿Cuál es el problema más grande que tengo yo ahora? La solución a ese problema se llama madurez espiritual. Algunos dirán, pastor, madurez espiritual no me va a dar plata, yo necesito plata. Yo digo, sí, la madurez espiritual te da dinero, mucho dinero y más de lo que te puedas imaginar. En otra ocasión podemos hablar de esto. Algunos dirán, pastor, ¿la madurez espiritual solucionará mi problema matrimonial? ¡Claro que sí! Porque ser maduro es tener la fuerza moral, la fuerza espiritual para decirle no a lo que es no y para decirle sí a lo que es sí. Porque el gran problema de la gente no es saber qué es bueno y qué es malo. La gran mayoría sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero no tienen la fuerza espiritual para decir no, esto no lo voy a hacer. Esto daña mi vida, daña mi familia, lastima mi hogar. Pero no hay esa fuerza. Entonces uno termina, en su debilidad uno termina haciendo lo que no debe hacer. Como el apóstol Pablo lo menciona. ¿Cuál es la solución? En el siguiente capítulo él dice, aprendan a vivir en el Espíritu. ¿Cómo aprendo a vivir en el Espíritu? No alimentando los deseos de mí, sino alimentando los deseos de mi espíritu. ¿Y cuál es el resultado de eso? En el versículo 28 estamos haciendo una continuación. ¿Recuerdan de la ruta, el mapa que les dije? Y luego en el versículo 28, él dice, por lo cual estoy seguro, es Romanos 8, 37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Miren este resultado. Después de ver a un hombre que se sentía fracasado y frustrado, un hombre que aprendió a vivir en el Espíritu y ahora por haber aprendido esto, él dice, soy más que vencedor ante cualquier circunstancia que pueda venir a mi vida, yo soy más que vencedor. Ahora, yo quiero eso, no sé tú, pero yo quiero esto. Yo quiero cada día aprender a vivir por el Espíritu de Dios, porque yo sé que si aprendo esto, el resultado va a ser esto. Más que vencedor en cualquier cosa que pueda venir a mi vida. Imagínate el peor problema. ¿A qué le tienes miedo? Eso que tú dices, esto yo quisiera que nunca venga porque si viene me destruye. No le tengo miedo. Que venga lo que venga. Que el diablo me mande su artillería, lo que sea que pueda matarme. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Ese es el resultado que Dios desea para todos sus hijos. ¿Por qué no se ve esto en las iglesias? Porque la gente no ha aprendido a vivir en el Espíritu de Dios. No han aprendido. Entonces vemos creyentes tropiezo tras tropiezo y para justificar sus tropiezos hacen shows, hacen miles de cosas. Yo creo en el mover del Espíritu, por favor, yo creo en el mover del Espíritu. Pero a veces son disfraces, son shows, son cosas que se hacen
para calmar la culpabilidad de la gente en las iglesias, para mantenerlos tranquilos, calmados por un momento. Y luego cuando van a casa se dan cuenta de la realidad. Cuando ya se les pasó toda la emoción, llegan a casa, se dan cuenta de su realidad y vuelven a su estado de frustración. Mire, yo conozco gente en las iglesias que tú los escuchas en las iglesias, son fuegos, y luego llegan a casa, agachan la cabeza y lloran. Lloran amargamente porque ellos saben su condición espiritual y el fracaso espiritual que están viviendo. Conozco personas así, muchas, que a veces cuentan sus secretos solo a los pastores. Y dicen, pastor, esto me está pasando. ¿Puedo confiar en usted? Como yo soy una persona así alegre, doy confianza a la gente, a veces varias personas me cuentan, me dicen, pastor, esto me está pasando. A veces me han caído como baldes de agua helada. Personas que yo he visto desde el púlpito ministrar y que luego me digan, pastor, esto me está pasando. A veces yo digo, Señor, no puede ser. Esta persona es un poderoso en el púlpito, pero en su habitación es tan frágil como la gelatina. ¿Cómo se dice gelatina en italiano? Gelatina. Es tan frágil como la gelatina. No han aprendido esto que el apóstol Pablo aprendió y que Dios desea que todos aprendamos a vivir en el Espíritu. Y ahí sí, disciplina, señoras y señores, porque no hay otra manera. Ahí hay que seguir el consejo de Ricky con sus ejercicios y alimentación, ¿no? Disciplina, y lo otro que dijo, perseverancia. Aunque caigas, tropieces, levántate y vuelve a caminar. Cierra sus ojos, por favor, ahí donde están. Señor, te agradecemos en el nombre de Jesús. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres maravilloso. Gracias porque siempre has estado con nosotros para ayudarnos. Gracias, Señor. Ahí, por favor, donde estás, cierra tus ojos y dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque siempre has querido ayudarme. Y si esta mañana estoy aquí, es porque no solo me amas, sino que deseas ayudarme. Gracias, Señor. ¿Me ayudas, Ricardo, por favor, a terminar Y ahí donde están, por favor, cierren sus ojos y dale gracias a Dios.